Unidad 3. Diseño del plan de acción personalizado. Tema 3. Intervenciones transversales. Vamos a considerar en este tema los siguientes aspectos: la promoción y la prevención, la activación y la autogestión, el área social, la optimización farmacoterapéutica, la rehabilitación, preservación funcional y cognitiva y la planificación anticipada de decisiones. En cuanto a la promoción y prevención, todos los profesionales darán las recomendaciones sobre estilos de vida saludables en relación con el abandono del hábito del tabaco, el alcohol, una alimentación equilibrada, la actividad física, la higiene del sueño, los activos para la salud y el bienestar emocional, el mantenimiento de la actividad intelectual, las vacunas, la incontinencia urinaria, el peso equilibrado, la atención a personas que cuidan y la prevención del maltrato. En cuanto al aspecto de la activación y la autogestión, todos los profesionales que intervienen colaborarán para implementar con los pacientes y los cuidadores todas aquellas acciones personales que contribuyan a mejorar lo que es el manejo de las enfermedades crónicas que padecen y su tratamiento, así también como evitar la progresión de las enfermedades y las complicaciones. Y las actividades recaerán en el paciente y cuidadores según el gradiente de autonomía, fragilidad, dependencia que lo requiera en cada momento. En cuanto al área social, hay que partir de la historia vital del paciente, teniendo en cuenta sus costumbres, sus hábitos cotidianos y sus preferencias. Se elegirán dentro de las preferencias todas las actividades que puedan generar un mayor impacto en su mejora funcional y en su bienestar emocional. También hay que identificar las intervenciones viables en aquellos lugares donde el paciente habitualmente se desenvuelve y convive, como es en su domicilio, en su barrio, centro y los recursos de la comunidad. Han de ir dirigidas a aumentar y mantener su calidad de vida en la que está inmerso. Y en cuanto al plan de intervención social acordado entre el paciente, la familia y el equipo de salud, definirá unos objetivos a tener en cuenta para alcanzar, determinando cuáles son los cambios que se quieren alcanzar, especificando por qué, quién y qué es lo que queremos conseguir. La estrategia es seguir conjugando los recursos humanos, materiales, de tiempo, tratando de prever la evolución de cada uno de estos elementos y las interacciones entre todos ellos. En cuanto a la optimización farmacoterapéutica, hay que tener en cuenta los siguientes puntos: las características básicas de la buena prescripción, las intervenciones sobre la adecuación del tratamiento, de la conciliación, las intervenciones para la mejora de la adherencia, la intervención sobre el control de las interacciones y alergias, las intervenciones para el ajuste de dosis en la insuficiencia renal y los aspectos relacionados con la autogestión del paciente y o cuidador. En cuanto a las intervenciones para las características básicas de una buena prescripción, hay que considerar la correcta indicación del medicamento, la ausencia de contraindicaciones, de alergias, la ausencia de interacciones con otros medicamentos, plantas medicinales, alimentos o hábitos tóxicos, la elección de la mejor vía de administración, la correcta dosificación en función de la edad, el peso, la evolución clínica, la función renal o hepática y otros factores, o la instauración progresiva de la dosis en su caso. Definir de manera precisa la pauta horaria de administración y la duración del tratamiento, siempre que éste no sea indefinido. El establecimiento de variables clínicas, bioquímicas o de escalas objetivas a monitorizar para evaluar la efectividad del tratamiento o la detección precoz de reacciones adversas. Y la evaluación cuidadosa de la capacidad del paciente o familia de hacer frente a los costes de la medicación, considerando aquellos medicamentos prescritos sin financiación o con copagos. En cuanto a las intervenciones sobre la adecuación del tratamiento, se aplicarán las recomendaciones
de los criterios Stop-Start que se utilizaron en la valoración farmacológica. Se recomienda considerar la posibilidad de no iniciar tratamientos preventivos con consideración de prevención primaria en el conjunto de los pacientes pluripatológicos y en prevención secundaria para aquellos pacientes con edad superior a 85 años o con un índice PROFUND mayor o igual a 11 puntos. Se recomienda considerar la prescripción de tratamientos preventivos en aquellos pacientes en los que el beneficio esperado, según la evidencia disponible, supere el horizonte temporal de la expectativa de vida. Se recomendará también la suspensión de los bifosfonatos o antirresortivos para prevención primaria o secundaria de fracturas osteoporóticas después de 3 años de tratamiento, incluyendo en el debate de las preferencias del paciente los riesgos de fractura y las expectativas de vida, informando de que no existe evidencia de mayor beneficio por prolongar el tratamiento más de 3 años y, adicionalmente, no existe evidencia de posibles daños por suspenderlo. Si en la evaluación farmacológica se detectó algún medicamento de alto riesgo, se extremarán todas las cautelas relacionadas con la prescripción adecuada. Y para el grupo de los analgésicos opiáceos, se recomienda, como práctica segura, entre otras, el evaluar en los pacientes la existencia de los siguientes factores de riesgo de depresión respiratoria, como son la apnea obstructiva del sueño, la obesidad mórbida con riesgo de apnea del sueño, la edad avanzada, el uso de medicamentos sedantes como pueden ser la benzodiazepina, los antihistamínicos sedantes u otros depresores del sistema nervioso central, la enfermedad pulmonar o cardíaca persistente, y etc. Hay que evitar la prescripción concomitante de opioides menores y mayores. Y en aquellos pacientes que se le haya realizado una valoración positiva de riesgo de caídas, es necesario revisar la medicación que ha demostrado incrementar su riesgo. En cuanto a las intervenciones a realizar para la conciliación del tratamiento, hay que tener en cuenta que se realizará con la mejor historia farmacológica posible, incrementando la seguridad en los procesos de transición, mediante un sistema estructurado y sistemático para recopilar la información de los medicamentos utilizados, que deberá de incluir dosis, frecuencia y vía. Por tanto, la conciliación se realizará ante cualquier cambio de dispositivo asistencial, realizándose tanto al ingreso hospitalario como al alta hospitalaria. En cuanto al ingreso hospitalario, hay que realizar la conciliación del tratamiento en un plazo inferior a 24 horas, en especial en caso de intervención quirúrgica, en la que son determinantes los medicamentos a suspender o mantener en función de las patologías de base, el tipo de intervención y la modalidad anestésica. También se prestará especial cuidado a los medicamentos que no se pueden suspender abruptamente. En cuanto a la conciliación del tratamiento a la alta hospitalaria, será responsabilidad del equipo hospitalario la correspondencia entre la prescripción en el módulo de receta 21 de DIRAYA, el texto del informe de alta y la información aportada al paciente y familiares. Será responsable el equipo médico-enfermera de atención primaria de realizar la conciliación del tratamiento en un plazo no superior a 72 horas tras el alta, en todos aquellos pacientes pluripatológicos, e incluirá también la automedicación y las plantas medicinales. En cuanto a las intervenciones para mejorar la adherencia, hay que realizar un paquete de medidas de mejora en todos los pacientes en los que se haya detectado mala adherencia en la valoración farmacológica dentro de la valoración integral exhaustiva. Si está relacionada con medicamentos, se intervendrá sobre el componente determinante. Si se trata de barreras económicas, habrá que realizar un cambio a una alternativa terapéutica de eficacia equivalente y de menor coste y o búsqueda de recursos sociales adicionales. Si es en cuanto a los dispositivos de administración complejos, como puedan ser inhaladores o autoinyectores, habrá que considerar el cambio a alternativas de eficacia equivalente y mayor simplicidad y o formación específica en cuanto a su manejo. Si la mala adherencia está relacionada con los efectos adversos, considerar una reducción de dosis,
el cambio a una alternativa terapéutica con distinto o menor perfil de efectos adversos y, si su minimización es imposible, discutir con el paciente el balance riesgo-beneficio, enfatizando la adherencia. Si la no adherencia es generalizada, se recomienda una estrategia combinada en la que se sume siempre a una entrevista motivacional. En cuanto a las intervenciones sobre el control de las interacciones y alergias, pues hay que considerar la correcta identificación de las alergias a medicamentos en receta 21, evitando el texto libre y enlazando al principio activo o grupo terapéutico, ya que es un importante sistema de seguridad por su enlace a los avisos de errores de prescripción. La identificación de las interacciones en receta 21 debe llevar a una actitud de suspensión del tratamiento, sobre todo en interacciones de extremada gravedad. Cambio a alternativas sin interacción, cambios en la pauta horaria en caso de interacciones en la absorción gastrointestinal o cambios en las dosis. En aquellos dispositivos asistenciales donde sea posible, los farmacéuticos de hospital o de atención primaria pueden colaborar en cuanto a la detección sistemática de interacciones en los pacientes pluripatológicos y en la realización de propuestas terapéuticas alternativas. En cuanto a las intervenciones para el ajuste de dosis en insuficiencia renal, hay que considerar la edad avanzada que la edad avanzada y las determinadas comorbilidades frecuentes presentes en el paciente pluripatológico son factores de riesgo para el deterioro de su función renal. Por tanto, se recomienda que los equipos básicos identifiquen claramente a aquellos pacientes con insuficiencia renal, se monitorice periódicamente su aclaramiento de creatinina y que no se realicen los ajustes solo en base a la creatinina sérica. Los equipos básicos deben de contar con tablas u otros sistemas de acceso rápido para calcular la dosis ajustada a cada paciente en concreto. Y también hay que poner a disposición de la atención primaria, allí donde sea posible, los sistemas de monitorización farmacocinética hospitalaria para los fármacos y pacientes de riesgo que deben ser monitorizados, en especial en el caso de la digoxina. En cuanto a los aspectos relacionados con la autogestión del paciente o cuidadora, pues hay que tener en cuenta que se recomienda informar del tratamiento usando la nomenclatura del principio activo, que se tendrá como objetivo que el paciente o cuidadora sepa asociar cada fármaco o grupo de fármacos con una indicación o un objetivo terapéutico. Se informará a estos de los efectos adversos. Para evitar alarmas innecesarias, se priorizará la educación sobre los efectos adversos que reúnan a la vez las dos siguientes características. Por una parte, efectos adversos que el paciente pueda identificar claramente y por otra parte, los efectos adversos que tengan una incidencia suficientemente alta como para que merezca la pena informar de ellos. En este caso, se incluirá una información precisa de la actitud a tomar por el paciente y que será suspender el tratamiento y consultar inmediatamente, suspender el tratamiento y consultar con cita previa, no suspender el tratamiento y consultar con cita previa o bien no suspender el tratamiento e informar en la siguiente cita prevista previamente. En cuanto a la rehabilitación, preservación funcional y cognitiva, hay que tener en cuenta el aspecto de la fragilidad, discapacidad y dependencia. Los programas de actividad física han de considerar primeramente el pronóstico vital y funcional de cara a plantear los objetivos. También, asimismo, han de combinar las actuaciones para prevenir y tratar la fragilidad, conjuntamente con la realización de programas de rehabilitación generales y específicos para las enfermedades y patologías concretas que padezca el paciente. Estas intervenciones se basarán en unos objetivos generales, como son retrasar e incluso revertir la fragilidad y el deterioro funcional, mejorar el estado cognitivo y fomentar el bienestar emocional. Por otra parte, aliviar los síntomas, como son dolor, disnea, edemas, inquietud, etc. Y además se realizarán de forma grupal para fomentar y fortalecer las relaciones sociales.
En cuanto a los programas de rehabilitación cardíaca, hay que tener en cuenta que se dirigirán a pacientes con cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca o cirugía valvular. Hay que plantear intervenciones multinivel que incluirán ejercicio físico, modificación de los factores de riesgo cardiovascular, educación y asesoramiento psicológico. También incluirán ejercicio físico progresivo y adaptado, técnica de relajación, asesoramiento culinario y tratamiento de deshabituación tabáquica cuando así proceda. Y se recomienda el uso de la guía específica para pacientes con insuficiencia cardíaca de la escuela de pacientes. En cuanto a los programas de rehabilitación respiratoria, pues se dirigirán a pacientes con EPOC, bronquiectasia, fibrosis quística, neumonectomía, etc. Serán individualizados, realizando un abordaje multidimensional, en el que se ofrecerá atención física y psicosocial. Incluirá cuando proceda el abordaje y tratamiento de deshabituación tabáquica y se recomienda el uso de los manuales específicos para EPOC de la escuela de pacientes. En cuanto a los programas de rehabilitación cognitiva, se dirigirán a las personas con deterioro cognitivo leve y moderado que mantengan un cierto nivel de autopercepción. Su objetivo consistirá en posibilitar a las personas con deterioro cognitivo mantener la integración social adecuada el mayor tiempo posible. Y se incluirán tareas manuales, gráficas, mnemotécnicas, juegos, etc. Y ya como último punto a considerar, vamos a hablar de la planificación anticipada de decisiones. Este es un proceso voluntario de comunicación con el paciente basado en el conocimiento de sus expectativas, valores y preferencias sobre cómo quiere que sea su atención sanitaria, especialmente en los momentos finales de su vida, en el caso de que pierda su capacidad de decidir de manera temporal o permanente. Se debe realizar siempre que la persona tenga capacidad para decidir. El médico responsable deberá valorar si la persona se encuentra en una situación de incapacidad de hecho. La planificación anticipada de decisiones debería recoger valores relevantes, preferencias sanitarias de carácter general o indicaciones concretas, como es rechazo o instauración, donación de órganos, expresión de sentimiento y elección del representante, aunque no es obligatorio. Se realizará siempre que el paciente lo permita, en presencia de una persona de su confianza que vaya a ejercer como su representante. Se informará sobre la conveniencia de designar una persona representante que no necesariamente tiene que ser un familiar y para que sea vinculante debe estar registrada en una voluntad de vital anticipada o en un documento notarial. Se recomienda realizar el registro en la historia de salud, mediante la apertura de un episodio con el término planificación anticipada de las decisiones, al completo y sin siglas. La información recogida debe ser revisada periódicamente y comunicada a todas las personas implicadas en la atención sanitaria, a los familiares y representantes siempre que sea autorizado por el paciente. Se debe recoger la información de manera sistemática si se ha realizado la voluntad vital anticipada, la identificación de la persona que cuida principal, interlocutor o representante legal, porque no tienen por qué coincidir. Sobre el grado de conocimiento de la enfermedad y pronóstico, los valores relevantes y las preferencias sanitarias de carácter general o indicaciones concretas. Se recomienda orientar al paciente hacia el registro de la voluntad vital anticipada si no lo ha hecho con anterioridad.